Hola, buenos días a todos de nuevo. Una segunda clase en la que nos encuentra. Eh, bueno, acá es un hermoso día, está fresquito, pero está lindo. No sé cómo estará por ahí. Si hay alguno que se conecta, nos pueden ir contando. Y bueno, la verdad es que deseo que sea un lindo viernes para todos. Bueno, cuando vean la grabación los otros, que sea un lindo día también. Pero bueno, acá iniciamos agradecidos a Dios por darnos una nueva oportunidad de levantarnos, que es un montón, poder estar bien y tener esta oportunidad de aprender un poco más de Él. Eh, bueno, yo quiero que arranquemos haciendo una oración, entonces encomendamos esta clase al Señor, así es Él quien nos dirige, sí, así que les pido que en reverencia también ustedes cuando vean la clase puedan estar orando por esta oportunidad que nos da, ¿sí? Oramos. Padre Santo, que estás en los altos cielos, en el nombre de Jesús, elevamos esta oración, Señor. Te pedimos que nos escuches, que tengas misericordia de nosotros, que puedas estar mirando con tus ojos bondadosos hacia nosotros, hacia acá, Señor, para que también te pedimos que sea de tu agrado este momento que vamos a compartir, Señor, entre los alumnos y conmigo, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad, porque podemos ser libres para aprender de tu palabra. Te pedimos que nos sigas dando esa libertad y también que pongas en nuestros corazones la apertura de siempre querer aprender de ti, de saber más, de poder ayudar, Señor, a otros. Gracias, Señor, de nuevo por esta oportunidad tan linda que nos das. Señor, encomiendo esta clase a ti, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda guiarme, Señor, en poder decir las palabras que querés que diga, Señor, y que sea de bendición. También te pido que acompañes a todos mis alumnos, los que puedan estar presentes y los que van a ver después, que los guíes, que les des entendimiento, que les des fuerza, Señor, para este último tramo también que queda, que a veces nos agarra cansados, agotados, pero te pido que renueves nuestras fuerzas, que nos des ánimo, alegría y ganas de aprender de ti, Señor, que sepamos que las cosas que hacemos no son en vano, sino que siempre tienen un propósito que es servirte, adorarte y poder acercar a otros a ti, Señor. Ayúdanos a que esta materia pueda también despertar en los corazones nuestros las ganas de servir a otros y que si es tu voluntad nos pongas también a personas que necesitan ser ayudadas, Señor. Te agradecemos por todo y te lo pedimos todo esto en tu santo nombre, Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con la proyección de la vez anterior, de la clase anterior. Nos habíamos quedado en esto, si, no sé si hay alguna duda con algunas cosas que vimos, con el trabajo. Estuve viendo, creo que nadie todavía subió nada, pero confío en que lo van a ir haciendo. Eh, bueno, lo último que habíamos visto, que les había dejado como, ¿se ve, sí? Irma, ¿me Sí, haces así? Sí se ve. Ah, sí, bueno, está sí, bien. sí, sí se ¿Cómo ve, estás? sí. A ver, adiós, gracias, bien. Qué bueno, con Aquí frío hay ahí. mucha lluvia. Sí, hay mucha lluvia y el ambiente está muy frío. Bueno, Sí, abrigarse entonces y para no enfermarse. sí, claro. Mi hermana Tati ya subió su primer tarea y yo también. Los demás no sé, Sí, no he visto. no sé por qué recién me fijé y no me apareció. Ah, bueno, Sí, ya pues, están las cumplidoras. A luego si ver, no nos atrasamos. justo estoy. Ah, acá está. No había puesto bien acá. Ahí están. Después las voy a leer entonces. No sé por qué no me aparecía, pero después las Mm. voy a estar leyendo. Gracias por subir. Bueno, nos habíamos quedado en esta partecita de la consejería, bueno, estamos viendo cómo era esta trayectoria de la consejería cristiana, cómo llega hasta nuestros días y cómo si bien no tenía el nombre específico de consejería cristiana, estábamos viendo de cómo a lo largo de la historia el consejo cristiano siempre estuvo, el consejo era algo que siempre fue parte bueno, de nuestros antecesores, incluso cómo era la figura de Dios en el Antiguo Testamento, que marcaba esto de la ayuda, ¿no? Del consejero, de la guía. Entonces, cómo Dios es nuestro primer modelo de esta ayuda, ¿no? Vamos a seguir viendo un poquito más adelante, también en el Antiguo y en el Nuevo Testamento,
cómo eran los modelos de estos personajes, cómo nos fueron influyendo en este caminar de la consejería cristiana y eh, por qué llegamos hasta este momento con la idea de aconsejar, y bueno, porque no se nos ocurrió, no ocurrió esto como una idea de los contemporáneos, sino que ya desde la Biblia vemos que de ahí Dios despierta en los corazones eh, la ayuda al otro. La ayuda a grandes rasgos lo digo, porque en realidad la ayuda contempla un montón de cosas que a veces nosotros pensamos que es simplemente el hecho de aconsejar o de orientar a otros, pero vamos a ver también cómo eh, estos modelos antiguos también nos fueron marcando exhortaciones, también lo hicieron a partir de la predicación, a partir de las profecías. Entonces, todo eso engloba para nosotros lo que es el consejo cristiano. Eh, Vemos un montón, como decíamos, de modelos, de ayudantes, digamos, desde Noé, que fue, por ejemplo, uno de los primeros en, en que, a ver, si bien el pueblo no le hizo caso con, con la consejería, no le hizo caso con el consejo, él estuvo muchos años construyendo el arca, eh, tuvo más burlas y más críticas que otra cosa, sin embargo, vemos que Noé persistió, fue firme en su convicción y constantemente con su vida él orientaba a otros. Y fue el que rescató a su familia y lo hizo mediante una convicción que Dios puso en su corazón. Esto obviamente que va a grandes rasgos, es un resumen, no voy a entrar en detalles de cada uno, sino que la idea es ver de manera general cómo fueron ejemplos de ayudantes y de guías, ¿no? Después vemos, por ejemplo, en Abraham que, bueno, él con todo su peregrinaje, ¿no? Desde Ur hasta la tierra prometida, él atravesó muchísimas crisis en su vida. Algo interesante que se destaca en esto es que el consejero cristiano no es que tiene el camino de rosas y todo fácil, sino vemos cómo en estos ejemplos hay una construcción y a partir de debilidades y crisis que va pasando, sobre todo Abraham es un ejemplo, ¿no? Que él tuvo que llegar a ser un hombre manso, humilde, tuvo que rendirse por completo a Dios, es nuestro mayor ejemplo en ese sentido. Y fue muy sabio, eso lo hizo muy sabio para poder ayudar a las personas que estaban alrededor. Él atravesó un montón de experiencias críticas que eso le hizo ser más flexible a la hora de poder ayudar a los demás. Vemos, por ejemplo, Jacob, digamos, como que se presenta como con una figura de lucha consigo mismo, con su hermano gemelo, con su suegro. Es como que es un hombre que pelea, que tiene como mucha resistencia. No obstante, él tenía como mucha determinación y logró tener mucha autoridad con los suyos. Entonces él, con esa autoridad que manifestó, él llamó a que su familia se volviera a Dios, ¿no? Entonces él fue un líder, un guía. Entonces acá vemos en Jacob otro ejemplo. Bueno, después en Proverbios, y que si bien, bueno, Proverbios no específicamente es hablar de alguien, sino eh, quisiera leerles, a ver, acá en el libro, bueno, van a encontrar los textos, pero por ahí si quieren anotar es Proverbios 11:14, Proverbios 12:20, 15:22 y 26:6 son ejemplos que nos ayudan, digamos, a estar como en buenas condiciones para poder eh, ser de servicio a otros. Les quiero leer uno por lo menos, y después tarea de ustedes será leer los otros. Van a encontrarlos ahí en el libro. La idea es que ustedes vean lo que está escrito en el libro, pero no se queden solo con el libro, sino que puedan ir a los textos bíblicos que el libro menciona, que es lo más importante. No quedarse solo con lo que dice el autor, sino ir al primer autor que es Dios.
Y fíjense en Proverbios 11:14 en la versión NBI, dice, sin dirección, la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. 12:20 dice, en los que fraguan el mal habita el engaño, pero hay gozo para los que promueven la paz. Después vamos a ver dos ejemplos más, pero fíjense cómo nos orienta a ser promovedores de esto, de la paz, de ser consejeros, de que un pueblo va a andar bien si hay gente que realmente está eh, orientada a esto, a poder ayudar a otros. Pero para eso es necesario tener algunas características que vamos a ir viendo a lo largo de esta clase que hacen al consejero cristiano o consejera cristiana. Después vamos a ver, por ejemplo, los profetas tuvieron eh, mucho que ver en eso también de la consejería cristiana. Sí, es como que uno tiende a relacionar a los profetas como los que mandaban como la condenación al pueblo, ¿no? Es como que venían a avisar lo malo que le iba a pasar si no se arrepentían. Pero sin embargo vemos que en muchos ejemplos estos líderes, como Isaías, por ejemplo, más allá de eso tenían una compasión por el pueblo. Eran líderes que, que no solo venían como a exhortar al pueblo, sino también a ser de refugio para los que necesitaban consejo. Entonces, Isaías, por ejemplo, le aconsejaba a los líderes eh, políticos para que se guardaran del peligro, digamos, ¿no? Eh, Muchos no le hacían caso a su consejo, pero bueno, es como que también tenía esta convicción que no lo hizo a él desistir de su ministerio. Eh, es como que eh, el pueblo muchas veces venía a dirigirse a los profetas como buscando comprensión, buscando consejos. A veces, en realidad es como que en el Antiguo Testamento se ve como que el sacerdote era como el cristiano, donde el pueblo venía a buscar como ese consejo, ¿no? Pero el profeta también hacía parte, digamos, de ese cuidado pastoral de la comunidad. Eh, entonces no es que venía solo a hacer como ese mensaje de condenación y solo el sacerdote se encargaba de eso, sino que también trabajaba en este sentido del cuidado de la iglesia y de poder, sobre todo el cuidado a Dios, pero de que la gente se vuelva a Dios, pero también funcionaba como el que era como flexible para que los otros puedan venir hacia él. Vemos también bueno, está Jeremías, Ezequiel, hay varios que también funcionaban, digamos, en este sentido. Eh, Después vemos el más importante modelo, ¿no? Que es Jesús, que vamos a ver las grandes características de Jesús y las características de un excelente consejero, de tener tantas habilidades para poder relacionarse con cuánta cantidad y tipo de personas se le cruzaba. Es increíble la habilidad que tenía Jesús para poder ser flexible y amoldarse a las situaciones de los demás. Em, entonces, si nosotros vemos a la consejería como a Jesús como dentro de la consejería, es el mejor modelo. Él, por ejemplo, se enfrentaba, como decía, a una variedad de personas que muchas veces incluso le hacían, muchísimas, le hacían la contra. Sin embargo, él manejaba una templanza, una autoridad que eran únicas. Y él estuvo cerca de los discapacitados, él estuvo cerca de los de grandes autoridades, digamos, de las enfermedades mentales. Él se relacionaba con todos, entonces tiene una capacidad increíble eh, para manejarse libremente con un montón de gente que, como digo, no, no se la hicieron fácil, ¿no? Sin embargo, él mostraba templanza en todo eso. Vemos ejemplos de la habilidad que tenía él para confrontar, por ejemplo, una de las características que nosotros tomamos para el consejero cristiano, que es el de confrontar.
Entonces él tenía la conversación con Nicodemo, vemos con la mujer samaritana, con el joven rico, con Zaqueo, son ejemplos en los que él le tuvo que confrontar y puso, eh, puso la mirada de estas personas en sí mismas, o sea, hizo que la persona se encare consigo misma para ver la debilidad que estaba teniendo, el error. Entonces él eh, era muy contundente con el mensaje y a la vez, con los fariseos, por ejemplo, era muy severo con el mensaje. Él no tenía pelos en la lengua para decir las cosas que tenía que decir, pero las decía con tal autoridad y respeto que dejaba a todos callados, digamos. Entonces, tenía eso de confrontar, de ser severo y autoritario, con autoridad, perdón, no autoritarismo. La diferencia entre el autoritarismo y la autoridad es que el autoritarismo es como que impone eh, lo que quiere que sea esa persona, pero desde el egoísmo, digamos, sin explicación. La autoridad igual va desde el respeto. Por ejemplo, el autoritarismo se hace así porque yo lo digo. Y en la autoridad hay un ejemplo en la persona que tiene un estilo de vida, que da ejemplo y que con esa forma de ser tiene la capacidad para poder marcar la dirección a otros desde el respeto. Te puedo decir esto porque sé que es el camino que mejor podés tomar, porque yo lo viví, porque yo lo hice y porque tengo esa integridad con la que puedo decirte eh, que esto funciona mejor, por ejemplo. Pero la autoridad va desde el respeto. Y sobre todo desde la compasión, porque si hay algo que vemos en Jesús es que Él es compasivo. En los ejemplos que vemos es que Él siempre fue muy compasivo. Él hablaba de ese buen pastor que da la vida por las ovejas. Bueno, ni hablar de su sacrificio en la cruz. Fíjense el ejemplo del hijo pródigo. Eh, Vemos cómo hay mucha gente que se descarrila, por decirlo de alguna manera, de maneras muy grandes, y sin embargo Jesús siempre es ese misericordioso que da la posibilidad de nuevo a que todos vuelvan. Eh, Ahora lo interesante es que en el ejemplo del buen samaritano, por ejemplo, como menciona el libro, estuvo dispuesto a romper con esas costumbres que tenía de su tradición para poder ayudar a otros. Ese ejemplo que pone Jesús no es porque sí. O sea, es interesante lo que nos hace pensar, romper esquemas, estereotipos que tenemos para poder también ser libres, pero con eso ayudar a otros, ¿no? Entonces Jesús tenía un montón de parábolas, ejemplos, pero sobre todo era él como persona el mejor ejemplo y modelo que nosotros tenemos para seguir. Entonces la gente con él vemos que podía experimentar una extrema sanidad en el sentido físico y emocional, pero también la salvación. Entonces Jesús llegaba y llega a todo eso, ¿no? Entonces es nuestro mejor ejemplo. Después vemos, por ejemplo, el apóstol Pablo y sus compañeros, ¿no? Porque en muchas cartas se menciona que él no estaba solo, sino que también había otros que lo ayudaban y que eran como también seguidores de esa enseñanza que él tenía y que asimismo se preocupaban por la gente. Entonces él eh, fue una persona que se dejó mucho a sí mismo para poder ayudar a otros. Y vemos con sus propias palabras, ¿no? Que él dice que a pesar de que estaba atravesando, bueno, el sufrimiento de la cárcel, todas las persecuciones, el hambre, todas las cosas que él pasó, eso igual a él le generaba como alegría cuando veía que la gente igual tomaba el camino de seguir a Jesús. Entonces, Pablo, la verdad, realmente fue un ejemplo en ese sentido de poder dejarse a sí mismo para poder servir a otros, cosa que no es tan sencillo. Después vemos la consejería en el Nuevo Testamento. Como vimos, bueno, era Jesús
con Isaías como que se lo menciona como el consejero, Isaías 9:6, como ya hemos visto que él es el buen pastor, eh, que conoce a sus ovejas, que da la vida por ellas y que si se pierde una hace de todo para poder encontrarla, ¿no? La carga en sus hombros, la restablece. Eh, yo les voy a ir diciendo algunos ejemplos y después ustedes búsquenlos en la Biblia, no, no los vamos a ir buscando ahora para que no se nos haga tan larga la clase y podemos terminar esta unidad hoy. Eh, Vemos que en Juan 11:25 Él es la resurrección y es la vida, Él es el que, en el que se encuentran los ríos de agua viva, ¿no? Juan 7:37 al 39, que sacia la sed del alma, en Juan 4, del 13 al 14, es el pan de vida que satisface la hambruna del alma, en Juan 6:32-35 encontramos, y vemos que también en Juan 5:10 es el terapeuta que sana también todas las dolencias físicas. Entonces, de nuevo hay un montón de ejemplos que dan cuenta de este Jesús que es nuestro mayor modelo del consejero cristiano. Y ahí en esto podemos ir entendiendo un poco más a qué hacemos referencia cuando hablamos de consejero cristiano. Obviamente que no le vamos a llegar nunca ni a los talones a Jesús, ni poder tener tantas habilidades, sin embargo es un ejemplo para que nosotros podamos tener guía de hacia dónde vamos. También vemos en Jesús que Él es el iatros, o sea, que es el médico, que tiene esa función sanadora de restablecer a las personas en todo sentido, físico, emocional y espiritualmente, ¿no? Después vemos la palabra paracleto, que bueno, en realidad lo menciona así porque es como que habla de la paraclesis, o el que es a partir de Pentecostés, sobre todo, que es como el abogado, quiere decir el abogado, eso viene del griego, sí, del griego, que, que bueno, que es el abogado, el intercesor, el consolador que viene a este mundo, que en realidad cuando hablamos de eso hablamos específicamente del Espíritu Santo. Eh, y en este sentido vemos específicamente cómo el Espíritu Santo es el que ejerce esa función transformadora en la vida de las personas, que es eh, la, la figura, es bueno, el poder de Dios entre nosotros y que trabaja como desde adentro, ¿no? Desde adentro de nosotros para poder ser transformados. Entonces tiene esa función de que es como que cuando aparece el Espíritu Santo, es como otra figura también, viene a dar como una vueltita de rosca a esto de la consejería cristiana, porque marca un antes y un después. Ya no está Jesús físicamente, pero sí está el Espíritu Santo, que es como una nueva etapa, ¿no? En lo que es esa atención pastoral, si se quiere. Eh, porque, porque viene a mostrarnos cómo cambiar desde adentro, ¿no? Viene a hacer esa función eh, pacificadora, bueno, de abogado, de intercesor, de consolador, de consejero desde adentro, porque eh, es ese espíritu, bueno, que vive en nosotros, ¿no? Para poder lograr todo esto. Entonces, es la mejor ayuda que como personas podemos tener acá en la tierra, por decirlo de alguna manera. Y bueno, después vemos esto, bueno, como que empezó a manifestarse desde Pentecostés y después aparecen las figuras que sigue hasta nuestros días, ¿no? Y de los apóstoles vemos que se desarrolla su ministerio a partir de este otro paracleto, a partir del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la función que ellos empiezan a tener en la iglesia es la de enseñar, de guiar a la verdad a la gente, de dar testimonio de las cosas que ellos pasaron y sobre todo de de convivir con Jesús y mostrarle eso a la gente. Entonces empiezan como a desplegar ese ministerio de Jesús por el resto de los lugares, ¿no? Entonces, eh,
con la ayuda del Espíritu Santo es como que la tarea que ellos tienen va quedando inaugurada, digamos, que bueno, tenemos el registro que queda de ellos en la Biblia y que es de ejemplo, ¿no? Entonces, eh, con ellos se ve esa función de la consejería cristiana. Después vamos a ver que, a ver, bueno, después aparecen otras figuras que van trayendo como una transformación también, ¿no? Aparece desde el siglo IV hasta el Renacimiento, la era de los teólogos, eh, los doctores de la iglesia, eh, y hay como que hay como un tiempo en el que hay una desorganización, ¿no? Un declive de los valores bíblicos, se empieza como a desorganizar. eh, pero a partir de ahí igual empiezan a aparecer grupos que son como de renovación de los ideales de la Biblia, eh, pero que también son perseguidos porque aparecen como criticados por los cristianos oficiales de la iglesia, ¿no? Eh, y tienen que afrontar un montón de situaciones difíciles. En el primer caso, por ejemplo, aparecen, ay, no sé si se ve ahí, quedó como muy arriba, que es el monasticismo, que bueno, en realidad es como que eh, tenían como la idea, puede ser criticado o no, pero bueno, no es nuestra función criticar, sino vamos a ver que, que tenían la función de que tenían que huir de la perversión del mundo y recluirse y estar solos como para poder eh, ser santos sin la perversión del resto del mundo, ¿no? Entonces ellos hacían meditaciones, reflexiones. Hay una que me estoy queriendo acordar de cómo se llama la de ahora, pero también existe. Pero bueno, el monasticismo ya me voy a acordar el nombre, que es como recluirse del mundo, que incluso nuestra iglesia tuvo en un momento, capaz hay gente más grande que puede saber un poco mejor la historia, pero hubo un momento en el que se intentó hacer como algo de esto de querer recluirse, irse, no sé, a los montes, a las chacras alejados y salirse del sistema para hacer como su propia comunidad alejados de todo, que obviamente que no funcionó porque eh, uno no puede irse de donde está. O sea, el tema es tener a Jesús y mostrar a Jesús en el medio de donde nosotros estamos, no recluirnos porque en realidad la sociedad se va a ir haciendo más grande y van a seguir apareciendo problemas y demás porque la gente, no sé, la gente genera problemas. No, pero entonces, bueno, fue como una idea de recluirse el monasticismo, pero que también eran, o sea, como eran perseguidos por los cristianos oficiales de la iglesia, de los que creían que tenían la razón, decidieron cómo hacer esto, que bueno, en realidad no, quizás fue con la mejor intención, pero no funcionó. Después vemos que aparece Martín Lutero con su reforma, digamos, que, que intenta como tener otra mirada también de la iglesia, por ahí quitar los legalismos y las costumbres que tenía la iglesia católica, que bueno, vemos que funcionó en cierta forma porque a partir de ahí hubieron eh, muchos movimientos, ¿no? No quiero entrar en detalle en esto porque más que seguro ustedes lo tratan en otras materias y me van a dar cátedra a ustedes a mí antes que yo a ustedes. Simplemente vamos a hacer un recorrido en general. Después vemos cómo aparece también el movimiento pietista. Hay un autor que es Philip Spener, que es uno de los más vistos ahí, ¿no? Eh, Aparecían como protestantes, ¿no? En Alemania. Eh, el movimiento pietista fue como uno de los más significativos dentro de la consejería eh, pastoral. Se lo solía ver como un movimiento como muy legalista y muy místico. Sin embargo, como que tenían
de la buena parte, digamos, es que tenían un movimiento, un trabajo muy misionero y ellos buscaban como ser santificadores, porque es como que se basaban en el estudio del alma, eh, en buscar trabajar patologías, entonces como que dieron como su mirada buena desde ese lado, como que rescatando lo bueno tenían como un trabajo muy misionero en querer ayudar a los otros en esa cura de almas, ¿no? Eh, es más, a partir de ahí aparecieron muchos libros que eran como los tratados sobre la cura del alma. Entonces, aparecen algunos escritores que son Martin Bucer, Jacob Spener, como les había dicho, August Hermann Franke, no sé cómo se pronuncia, Oberlin, Jonathan Edwards. Entonces, como que a partir de ese movimiento aparecieron muchos escritos también sobre trabajar la consejería cristiana. Por eso se considera que fue como un movimiento que eh, hizo como su gran aporte, ¿no? Después aparecen los famosos puritanos. Ay, me asustó, mis perras. Ella quizá nos acompañe en las clases, es Rufina. Esto de dar clases en la casa, bueno, tiene sus consecuencias. Bueno, los puritanos eran como por ahí la parte mala que se puede ver de ellos es que eran como considerados como engreídos, austeros, como que tenían una justicia muy propia, como que eran los cazadores de brujas, porque en realidad eran vistos así porque los puritanos eran como que los que trataban de lograr una purificación en cuanto a la adoración que tenía que tener la iglesia. Quería que los santos, la vida de los santos, sea realmente santa. Por eso ellos vieron que se utiliza como en burla, uy, qué puritano, como el querer que sea limpio en todo, como el perfecto en todo. Y esa realmente era la intención de los puritanos, querer ser limpios, eh, porque ellos consideraban que estar frente a la presencia de Dios era sagrado, era lo más importante y no podía tener, no podía haber margen de error. Entonces, se puede criticar en cierta manera o se puede opinar en contra quizás de algunas ideas que tenía, no obstante, la intención que tuvieron ellos fue realmente buena porque ellos querían que todo lo consagrado a Dios sea realmente santo. Eh, entonces ellos se considera que tuvieron como que fue un movimiento muy reformador porque tenían como un compromiso muy terminante y determinante de vivir para la gloria de Dios. Eh, como que buscaban que el pueblo de Dios tenga honor, o sea, darle honor realmente a ese Dios que se merecía como se merece, que uno dé lo mejor de uno. Ellos tenían eso como muy marcado. Entonces ellos tenían eh, una consagración muy grande de las escrituras. Entonces la Biblia era para ellos la verdad absoluta, la posesión más preciosa que el mundo podía tener era la Biblia. Y entonces como que tenían mucha convicción de esa reverencia a Dios en base a la Biblia. Como que en ese sentido es un ejemplo muy grande para nosotros de considerar que la Biblia es principio y fin para todo. Entonces, como vamos a ir viendo, la psicología, digamos, simplemente funciona como complemento, como recurso, pero la Biblia es lo primero. Entonces ellos eran como los que más llamaban a la sana doctrina. Entonces eh, querían que la Biblia sea transparente para todos y ellos querían que realmente se haga lo que ahí se decía. Eh, y ellos consideraban, en cuanto a esto de la consejería cristiana, que la Biblia era la fuente de la dirección, de la instrucción, del consuelo, del ánimo y la exhortación que se necesitaban para vivir bien. Entonces, estaban centrados únicamente en la Biblia y no cargados de un montón de teorías y libros extras, que por ahí eso también fue, como vamos a ver, un error en el que se cayó después, de que empezó a haber como mucha literatura extra y se fue perdiendo el querer centrarse pura y exclusivamente en la Biblia, que incluso también nos pasa hoy en día, que es lo que hay que tener cuidado. Eh, ellos tenían como la idea de que
en cada línea que se leía estaba Dios hablando, que en realidad es así. Entonces, como que tenían muy marcado eso, ¿no? Pero tenían como la idea, bueno, obviamente en esa idea teocéntrica del mundo, ellos hacían que Dios sea el centro de todo y en todos. Entonces, eh, la devoción de ellos estaba en querer que Dios esté contento con la vida de ellos, ¿no? Como que le era muy importante lo que Dios pensaba de ellos y no querían defraudarle a Dios en nada. Por eso eran como muy cuidadosos en ese sentido. Eh, Después vemos, por ejemplo, que aparece el modernismo, que, que bueno, ya aparecemos nosotros un poco en esto, pero un poquito más atrás, el siglo XIX, el siglo XX, eh, que aparece el advenimiento, ¿no es cierto?, de la psicología, la psiquiatría, la cura de almas, como ya hemos hablado. Entonces, son estas ciencias que empiezan de a poco a desplazar no solo la práctica eh, en sí misma de esto que querían incorporar, bueno, sobre todo los puritanos, digamos, empieza a correrse un poco la práctica que es pura y exclusivamente de la iglesia, y también, no solo eso, sino que también empiezan a correrse la terminología que se utiliza, porque, por ejemplo, santificación, confesión, comunión, fíjense que empieza a ser desplazado por terapia, catarsis, empatía. Son términos que aparecen desde la psicología y la psiquiatría y que empiezan a reemplazar a los conceptos cristianos. Es como que hay una revolución tan grande en este sentido que se empieza a perder la importancia y se empieza como que a perderse la credibilidad de las escrituras. Entonces la interpretación empieza a ser como una reinterpretación de la Biblia desde la psicología. Entonces se cae en ese error, ¿no es cierto? Desde desde la psicología y la psiquiatría. Entonces, después nosotros en la unidad número 2 vamos a ver específicamente un poquito este recorrido de la psicología pastoral y cómo llegamos a entender hoy eh, cómo se relaciona la psicología con la consejería cristiana. Pero en este sentido fue como un mal obrar de la gente porque empezó a como a reemplazar lo que era pura y exclusivamente de la iglesia empieza como a perderse y la gente empieza a tomar como más conceptos desde ahí. Es como que si la Biblia no alcanzara y faltaría faltaría algo más, ¿sí? Entonces como que un poco es eso el texto que yo les di para que puedan eh, estudiar, o mejor dicho, dar su opinión en el foro, para que ustedes puedan dar su punto de vista, a ver qué creen de esto, como que si es así, si no es así, si tiene un poco de verdad, si tiene un poco de mentira, a ver qué creen ustedes desde esta mirada bueno, que tiene que ver un poco con esto que venimos hablando. En ese sentido, el modernismo venía a decir esto, que parece que no alcanza y que se necesita algo más. Y ahí es donde aparece la figura del psicólogo, del terapeuta, de todos los escritos que vienen como a complementar la Biblia, que ese es como nuestro como el cuidado que tenemos que hacer, porque si bien nosotros ahora leemos un montón de libros que no son la Biblia no deja de ser lo más importante. Entonces hay que volver siempre a eso, que ahí está eh, la verdad. Bueno, hasta acá llegamos en esta parte del recorrido histórico y vamos a adentrarnos un poquito en qué significa, de nuevo, la consejería cristiana, el consejo cristiano. Vamos a ver que el consejo cristiano, que como vemos ahí es sinónimo de consejo pastoral, ya hablamos un poquito de esto, que no necesariamente tiene que ver con la figura del pastor, sino con la función pastoral, la función cristiana del acompañamiento a las personas, ¿no? En este pastor de ovejas, ¿no? De cuidar, de guiar a otros.
Entonces vemos que aparecen ciertos objetivos que tenemos que tener en cuenta para poder entenderlo un poquito mejor. El consejo cristiano, la idea que tiene principalmente es que haya un cambio en la persona. Realmente nosotros consideramos que hay un problema, sea emocional, conductual, espiritual, hay algo que a la persona no le deja vivir libremente ni ser feliz. Entonces la idea es que la consejería sirva para trabajar esos problemas. ¿Qué es lo que está pasando que te impide sentirte libre, sentirte feliz, poder vivir bien? Entonces la idea es que mediante las técnicas que vamos a aplicar, la persona puede hacer un cambio de patrón, un cambio de conducta. Pensar, cuando dice patrones cognitivos, quiere decir que nosotros tenemos eh, incorporados un montón de ideas, pensamientos que están ahí sin que nos demos cuenta. Esa es la parte inconsciente que vamos a ver ya la semana que viene. Esto inconsciente hace que nosotros no nos podamos eh, o valga la redundancia, no podemos ser conscientes de todo lo que hacemos y decimos. Entonces hay algo inconsciente que nos impide sentirnos bien. Esos son patrones cognitivos. Cuando habla de cognitivo, habla de pensamiento, la cognición como es el pensamiento. Entonces, todos nosotros desde que nacemos hasta nuestros días, vamos incorporando, vamos introyectando, se dice, un montón de ideas, pensamientos, creencias que se van quedando grabados en nuestro inconsciente y no somos, obviamente, conscientes de todo eso. Tiene que ver con la crianza de nuestros padres, de nuestros cuidadores, de la escuela, de la sociedad, que de a poco van haciendo lo que se dice esquemas de pensamiento. Son como estructuras bien marcadas que nos van determinando y nosotros no nos damos cuenta de esta determinación. Por ejemplo, un niño que creció con el rechazo de sus padres va creando la idea de que, por ejemplo, no sé, de que no es digno de ser querido o que hay algo malo en su persona de que eso hace que la gente lo rechace. Entonces, para compensar esto, siempre va a estar buscando algunas maneras de ser y de comportarse para poder compensarlo. Entonces va a crear la idea de que, bueno, yo tengo que eh, siempre amoldarme a las situaciones para ser aceptado por otros. Entonces son esquemas de pensamiento. Entonces va a ir viviendo su vida buscando aprobación de otros para no ser rechazado. ¿Se entiende? Entonces son patrones de conducta, patrones cognitivos, como se dice, de pensamiento, emotivos, de cómo nos sentimos, y conductuales de cómo actuamos. En base a nuestra forma de pensar, nos vamos a sentir y en base a esas dos, actuamos. Entonces, la idea de la consejería cristiana es romper patrones consolidados, es muy difícil eso, pero sí se puede, y lograr que haya un cambio, incorporar nuevos. Es desaprender para volver a aprender. Entonces el consejero en ese sentido acompaña todo ese cambio del aconsejado. Por eso digo que el trabajar en consejería cristiana no es como tener una charla y listo. Es como hacer un trabajo un poquito más largo. Y bueno, y sobre todo, y no menos importante, acercar a la persona a Dios. Que esos cambios también impliquen una reestructuración del pensamiento y de la, de lo que tenemos en relación a cómo nos acercamos a Dios, de la creencia que tenemos de Dios. Por ejemplo, a veces podemos creer que Dios nos castiga por nuestra forma de pensar o que a Dios nunca me perdona por lo que hice. Entonces la idea es que todo sea como un acercamiento a Dios, mostrar realmente cómo es Dios. Entonces, vamos a ver, según estos autores, que son como que los más que más vamos a trabajar, eh, sobre todo los dos primeros, lo que vamos a trabajar en esta materia, ellos tienen diferentes conceptos y vamos a tomarlos a todos.
El primero, Daniel Scipiani, dice que el consejo cristiano es un arte. Es interesante pensarlo como un arte. Un arte ministerial que está orientado a promover el emerger humano por medio de una forma de acompañamiento. ¿Qué quiere decir esto? O sea, nosotros vamos a, mediante el consejo, ser este acompañamiento, pero tratar de que la persona resurja de nuevo, o sea, que descubra, que se redescubra y que en este redescubrimiento pueda hacer que Dios lo redescubra y redescubrir a Dios, o sea, como que haya un emerger distinto en base al acompañamiento. El acompañamiento, vieron que acá hay como muchos ejemplos, sinónimos, o es como que, por eso yo trato de inculcarles esto, que no se queden con la idea del aconsejar únicamente. A veces un consejero cristiano lo que hace es acompañar sin decir nada. Después sí, no es que va a quedarse con mutismo ahí selectivo, pero a veces es escuchar atentamente, es una forma de consejería cristiana, de acompañamiento. Estar, mandar un mensaje, acompañar en hacer una compra, etcétera. Eh, el consejo cristiano busca que la persona pueda sentirse bien moralmente, ¿no? Que éticamente pueda sentirse bien y sobre todo espiritualmente. Entonces, despertar, nutrir, desarrollar la inteligencia moral y espiritual de las personas. Después Jorge León dice otra concepción tiene del consejo cristiano, que todas igual son válidas y ninguna descarta a la otra. Es un ministerio, de nuevo, dice, que es especial, llamado por Dios y ordenado por la iglesia. Y que la persona tiene que tener una predisposición al servicio. El consejo cristiano es una predisposición al servicio. Y después, este último autor, que es Lawrence Krauss, nosotros no lo tomamos ahora para consejería cristiana, pero es del libro El arte de aconsejar bíblicamente, que es lindo el libro porque habla mucho de psicología, bueno, a mí me gusta, pero también tiene como mucha parte práctica, entonces es un libro que sirve para trabajar en grupos y para aprender, porque va a la par con un ejercicio, con ejercicios. Em, y él habla de tres tipos de consejo. En uno es, o sea, dentro de la consejería como que tenemos diferentes formas de trabajar. Una puede ser dar aliento, es decir, que a veces la consejería cristiana se basa en que nosotros tenemos que animar a otros, ayudarlo a que pueda sentirse eh, contenido, a que pueda estar animado, ¿sí? El dar aliento, dar esperanza, tratar de fortalecer al otro con las palabras. Y ahí es como que es más el uso de la palabra. Después, otra parte de la consejería es enseñar principios bíblicos que orienten a la persona a poder salir adelante de su situación. Entonces, se le puede orientar eh, específicamente hablando sobre la Biblia, a veces darle lecturas para hacer en la casa, orando juntos. Y después, la otra parte de la consejería es la exploración profunda de temas serios. Es decir, que ahí es donde involucramos a la psicología, porque vamos a tratar de trabajar y de buscar ahí lo que está bien guardado de por qué le pasa lo que le pasa. ¿Por qué eh, tenés tantos problemas en los huesos? Bueno, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay que no te deja estar sano? ¿Qué hubo en la familia que hace que introyectes estructuras que no son tuyas o que no deberían ser tuyas y que las estás teniendo como propias y hacen que sufras? Es solamente un ejemplo. ¿Por qué la persona despierta un cáncer, por ejemplo? Eso igual lo trabajamos un poquito más en pastoral con enfermos y dolientes, pero en realidad, generalmente, ¿cómo sufrimos con el cuerpo? Nosotros manifestamos síntomas emocionales, pero sobre todo nuestro cuerpo es el que nos está mostrando cosas. Y nosotros como que no queremos ver que a veces son temas emocionales. Entonces, ahí está la exploración profunda de eso. Bueno.
Espero que me sigan hasta acá. No están como para decirme no, para, solo está nuestra hermana Irma, así que es la única que tiene el, el, el derecho a reclamar en este momento, porque después, no, haciendo un chiste nomás, pero después me pueden preguntar si realmente quedó alguna duda, si se conectan en la clase que viene me pueden preguntar, si no también de manera personal por ahí, por WhatsApp o algo, me dicen, Cintia, no me quedó claro esto, podés volver, así que con toda libertad pueden hacerlo. No sé, Irma, ¿tenés algo para opinar, para preguntar? Vos sé libre, ¿Está interrumpime. bien? No, no, no. Está muy bien, muy claro todo. Gracias. Bueno, gracias, Irma. Cualquier cosa, no duden en preguntar. Bueno, entonces ahora vamos a ver, siguiendo esta línea, características que tiene el consejo cristiano. Esperen que quiero orientar, quiero decirles bien. Bueno, vamos a ver algunas características que tienen. La primera es que se considera que el ministerio cristiano es sufrimiento. Qué feo empezar así, vos decís, ay, ¿en serio? Es como que tengo que meterme en esto, me gusta, pero voy a estar sufriendo. Y en realidad la idea no es que uno tenga que estar padeciendo mientras hace un consejo cristiano. Es más, yo creo que si van a estar padeciendo mientras hacen esto, y hay que prestar atención porque capaz que tienen que orientarse para otro lado. La idea no es que sea una carga, sino que entender esto del sufrimiento, pero como lo mencionaba Pablo, Pablo, como lo experimentaba Pedro, perdón. Eh, Él dijo, que les quiero decir, les voy a leer acá en Primera de Pedro 5 del 1 al 4, los leo directamente del libro, ustedes pueden leerlo acá, pero en realidad en la Biblia como ustedes quieran, pero bueno, es la transcripción. Dice en el libro, el de El pastor y la consejería, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Vieron cómo acá en esto él habla primeramente de ser testigo, que él era testigo de Cristo, de los padecimientos de él, y después da como una enseñanza de cómo ser con los demás, cómo ser con los que vamos a cuidar, ¿no? Apacentar la grey que está entre nosotros, por voluntad propia, que no sea por ganancia deshonesta, o sea, no ir por algo, no ir por ay, no sé la palabra, ay, bueno, no ir por algo que no, no sé ¿qué, Irma? Por una retribución económica. Y no por una motivación, es lo que quería decir, no por una motivación que sea deshonesta, sino por una motivación que sea sana, que sea verdadera, auténtica. Ahora vamos a ver un poquito por eso. Entonces, y dice con ánimo pronto, y acá estamos hablando de que es sufrimiento. En realidad, eh, tenemos que tener una actitud que sea positiva, ¿no? Una actitud que sea de querer ayudar. O sea, cuando uno trabaja en estas cosas, realmente es con un amor genuino en el querer ayudar. Pero eso no quiere decir que no aparezca el sufrimiento. ¿El sufrimiento en qué sentido? En el poder ser, parece una palabra psicológica, ¿no? Que es el ser empáticos con la persona. Es el poder ponerse en el lugar del otro y en este sentido, y sobre todo es como cuando el pastor trabaja con los suyos, involucrarse a tal punto en el que uno pueda realmente sentir lo que el otro siente. Siempre, y vamos a ver que en ese sentido nos corremos un poquito del sufrimiento para poder ayudar. Si nosotros lloramos junto con la persona que está llorando, no la vamos a ayudar. Si nosotros sufrimos de igual manera que la otra persona,
no le va a servir de nada nuestro trabajo como consejeros. Pero eso no quiere decir que nosotros no nos podamos involucrar realmente con lo que le pasa y poder realmente eh, centrarse en ese sufrimiento, ¿no? Así como lo hizo Jesús. Entonces, en el participar de la misma manera también eh, involucra un poco el tener que sacrificar a veces cosas nuestras, dejar de lado algunas cosas para poder estar ahí, ¿no? Con esa persona. Eh, a veces significa que uno no se va a salir con la suya, a veces el sufrimiento significa frustración porque la persona no realmente sigue los pasos que nosotros le orientamos, a veces la persona se, no sé, como que se aleja de nuestra idea, a veces nos abandona en el camino. Entonces, en ese sentido implica sufrimiento, porque no siempre nos va a salir todo como nosotros nos proponemos. Pero con esa frustración hay que aprender a vivir, porque si no es como que no se puede hacer este trabajo. Después, entendemos que el ministerio es personal. Personal en el sentido de que cada uno va a tener una... Esperen que voy a apagar la estufa acá que se está apagando. Estaba teniendo olor a gas. Eh, es como muy personal en cada uno y cada uno va a tener una manera distinta de trabajar. Si bien vamos a seguir como una línea, vamos a tener una guía, vamos a tener una idea generalizada de cómo trabajar y abordar casos, después tiene que ver mucho con la relación que uno entabla con la persona. Eh, entonces va a haber como una dedicación única y trabajar con una persona es tratar de no englobarla en casos similares, ¿no? Si bien a veces uno puede tener un diagnóstico y los diagnósticos se dan en base a características iguales entre unas personas y otras, entender que cada persona es única y nosotros también tenemos una forma única de trabajar con la persona, ¿no es cierto? Eh, entonces es como que en ese sentido de que sea personal, también nosotros vamos a ver que, que cada uno va a ir descubriendo una forma distinta de cómo Dios trabaja en nosotros a partir de cuidar también a otros, ¿no? Em, También nosotros vemos que el ministerio personal implica identificarse con los pecados y las debilidades de la persona. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? El ser, la palabra, ahí viene la palabra condescendencia, ¿no? Ser condescendientes con el otro, el poder ponerse en el lugar del otro. Entonces, también entender de que eh, nosotros, digamos, que es lo que les mencionaba un poco la vez pasada, a veces pasa de que uno no se siente como digno de poder eh, afrontar cierto caso porque, bueno, es como que decir, yo tengo estas cosas y tengo pecados también y cómo voy a ayudar al otro. Y a veces la persona puede tener el prejuicio justamente por eso. El tema es entender de que a veces tiene que ver, pero no tiene que ver al 100%, porque no por poder ayudar a otros, nosotros vamos a dejar de tener pecados y también que no por tener pecados no podemos orientar hacia otra persona. Es más, también aprender y poder sanar cosas nuestras, resolver pecados, que el trabajo hacia otro también, al implicar una identificación con lo que le está pasando al otro, también podamos renovarnos nosotros mismos. Entonces, como yo le decía en la clase pasada, esta materia tiene como dos patas, ¿no? Un poco el ayudar a otros, pero también ayudarnos a nosotros a poder resolver cosas nuestras. Eh, entonces, cuando uno se identifica, también logra eh, entender mucho más al otro. ¿Cuándo uno va a poder entender más al otro? Cuando pasa una situación similar. Pero no necesariamente uno tiene que pasar todas las situaciones malas para poder orientar a otro. ¿Se entiende? Eh, entonces, también lo que vemos es que otra característica es que este ministerio implica hablar a las personas en nombre de Dios y también implica hablar a Dios en nombre de las personas. En esta primera instancia,
la idea es que nosotros podamos ser constantes en la oración, porque si somos constantes en la oración, primero que nada, va a hacer que la oración sea más ferviente. Eh, se considera que un pastor, sobre todo, pero bueno, el consejero dedicado, eh, si, si está dedicado superficialmente a la consejería, lo que está pasando es que tiene una oración superficial también. Si la persona como que agoniza en el buen sentido junto con el dolor de la otra persona, más posiblemente esté teniendo como una oración más ferviente con Dios. Eh, y Jesús, acá vemos un ejemplo en Mateo del 6 del 7 al 13 que es como una oración con desesperación al reino, cargando lo que realmente el otro pasa. Entonces es una desesperación por el pecado del otro, ¿no? Es hablar a las personas realmente, hablar a Dios eh, por esa persona. Entonces, hablar a las personas en el nombre de Dios. Es decir, que eh, vamos a estar, y bueno, y a Dios en el nombre de las personas es como poder interceder realmente con Dios por ese dolor que está teniendo la persona. Y también va a hacer que al estar en esta situación, si esa oración es más ferviente, también va a ser más dependiente. Entonces uno está más involucrado realmente con la causa, con el caso que le toca, y también entender de que Dios es el único que puede dar la salida real de todas esas cosas. Una oración más dependiente de constantemente estar entregando todo eso a Dios, ¿no? Eh, bueno, no sé si me siguen con esto, no quiero entrar demasiado, porque después nos vamos. Bueno, y después, ya una de las últimas cosas, vamos a ver que hay ciertas características que debería tener el consejero cristiano. Se entiende que, como dice ahí, el consejero cristiano es esa persona que busca caminar junto a otra que ha perdido su camino. Me encantó e- ese, esa concepción, ¿no? del consejero. Entonces, la persona que necesita la consejería realmente está perdida, es como que no encuentra una salida. Nos habrá pasado también a nosotros en nuestra vida que en algún momento no encontrábamos una salida a algo y que venga alguien que nos oriente, es como tener una luz en ese camino. Y nos dice, bueno, capaz que puedo ir por acá, o por lo menos voy a probar ir por este otro camino, no sentirnos tan perdidos. O si estamos perdidos, saber que hay alguien que nos acompañe. Quizás no va a tener la respuesta, y no como consejero no vamos a tener la respuesta de lo que tiene que hacer. Sin embargo, es orientarlo y tratar de que no camine solo en ese estar perdido. Pero para eso es necesario que el consejero sobre todo pueda tener amor a las personas. Y en ese amor se entiende que es el amor ágape, que es el que no espera nada a cambio. Dificilísimo. Porque saben que nosotros por naturaleza siempre vamos a buscar algo a cambio, siempre, porque él está incorporado en el ser humano. Por lo menos vamos a querer que el otro se sienta bien, que el otro pueda resolver su problema, o sea, algo buscamos. Pero en ese sentido se dice que eh, no es un amor recíproco porque nosotros vamos a dar sin esperar que la persona nos devuelva ese mismo amor que estamos dando, ¿no? Bueno, es el que no espera de forma recíproca. Como digo, siempre como que tendemos a buscar un poquitito, algo, pero la idea es que entendamos de que sea un amor que se da sin recibir nada a cambio. Eh, a veces ese amor puede ser confundido, como vamos a ver, van a leer ustedes después, con el temperamento sanguíneo, el temperamento sanguíneo que es como más impulsivo, más entusiasta en querer darle felicidad a los demás y querer contagiar. A veces puede ser confundido con la personalidad obsesiva compulsiva, que es como obsesionarse, sacrificarse día y noche por las necesidades de los otros. También puede ser confundido por
expiar, digamos, los pecados de los comportamientos del pasado, dejar eh, nuestras culpas para poder, con hacer algo bueno, digamos, dejar nuestras cargas, como que buscar una expiación del pecado mediante ser eh, consejeros, digamos. Entonces, como que hay en todo esto hay como un poco de egoísmo, ¿no? Entonces, la idea es que ese servicio a otros no tenga todas esas características. Es no querer resolver, o sea, que la motivación, como decía hoy, sea algo no propio del ego, sino que la motivación sea el amor por las personas. Eh, entonces, es muy interesante que el cristiano pueda estar seguro de que ese amor es genuino, digamos, sin una motivación oculta, por decirlo así. Entonces, ese es el amor ágape. Eh, ese amor, digamos, permite a las personas, digamos, que, que pueda hacer un trabajo como más genuino, más desde que no cueste hacerlo, ¿se entiende? Después, otra de las características del consejero cristiano es que tiene que tener autenticidad. ¿Y qué quiere decir eso? Es como ser sincero, auténtico. Es que realmente que uno pueda reflejar quién es uno sinceramente cuando se trabaja con las personas. Es el ser transparente, el ser íntegro. Entonces, para eso es muy importante que el consejero pueda reconocer quién es realmente, cómo es uno y cómo funcionamos, para que de esa manera uno pueda, de manera libre, poder también expresar eh, la ayuda al otro, o sea, ser consciente de los pensamientos, ser consciente de los sentimientos, ser honesto, digamos, sin tener que fingir, porque si uno constantemente tiene que estar fingiendo con otros, es como pesado y en algún momento sale a la luz. Entonces, no hace falta que nosotros tengamos que ir a contarle nuestros problemas a la persona. O sea, ser sincero no quiere decir ser verborrágico y decir todo, sino ser consciente de lo que uno es. Entonces, con eso uno puede transmitir esa forma genuina y de esa manera uno puede ayudar y ser más empático con el otro. Eh, entonces, uno tiene que ser, como digo, sincero, franco, tener franqueza con lo que nosotros estamos sintiendo. Es más, es algo que también yo siempre repito, que también ser sinceros con uno mismo cuando el caso que nos toque está siendo más grande de lo que nosotros podamos soportar o está siendo muy, muy pesado para nosotros. A veces puede pasar de que la situación nos desborda, de que nos trae a nosotros angustias que tengamos que resolver de otra manera. Y si en nosotros nos involucra de esa manera esa situación con esa persona, no la vamos a ayudar. Entonces lo más importante es que podamos derivar, que podamos darle lugar a otra persona que sí pueda trabajar en ese caso, pero ser sinceros en ese sentido. Después, otra de las características es que el consejero pueda tener conciencia de sí mismo y conciencia de otros. En esa conciencia está un poquito, esto es lo que venimos hablando, ¿no? Eh, no hacer un uso indebido de las motivaciones que tengamos, porque a veces uno puede ofrecer la ayuda y realmente aparece esto de que la motivación no es únicamente el dar amor, o no solamente ese amor ágape, que es algo muy normal que pueda pasar. Por ejemplo, eh, puede que haya una persona que está en duelo, está transitando momentos muy tristes y que ir a ayudar a otros la distrae o lo distrae. Entonces, hay que ser muy consciente de esto. No quiere decir que no se pueda igual, porque es más, dentro de las técnicas que se pueden emplear para la depresión o los casos en duelos, es hacer ayudas comunitarias. Entonces uno dice, bueno, al final eh, me mandan a hacer ayuda comunitaria para que yo me distraiga, para que pueda sanar la depresión, pero no puedo estar ayudando porque entonces no voy a tener una motivación genuina. Entonces como que hay una contradicción. Entonces lo que quiero decir con esto es que hay que adquirir conciencia de esto, que la persona que lo va a hacer realmente pueda tener, meditar en esas convicciones que tiene o lo que le está pasando. Quizás un momento de duelo no sirva para hacer consejería cristiana, porque la persona no, está vulnerable, no está
todos los recursos emocionales para poder hacerlo, pero sí puede eh, ayudar a otras personas, qué sé yo, ayudar en un hogar, eh, de ancianos, de niños, salir a hacer mandados para otro, etcétera. Se puede, sí, pero quizás no trabajar profundamente en consejería. Pero como vuelvo a decir, no quiere decir que el consejero cristiano tiene que estar como, voy a decirlo con cuidado, digamos, limpio de todo, porque todos, por más de que tengamos la mejor predisposición para ayudar a otros, hay cosas que nos cuesta resolver y eso es normal, está bien. No quiere decir que no sigamos trabajando en resolverlo, pero no hay que creer que uno tiene que, no le tiene que pasar nada malo en la vida para poder ayudar a otros o ser consejero. Entonces, hay que buscar un poco esto, ¿no? Eh, Acá, bueno, el libro plantea un ejemplo que dice, por ejemplo, una consejera que ha sido violada cuando era niña probablemente tendrá una experiencia emotiva muy activa si la aconsejada comienza a relatar una experiencia semejante a la que ya experimentó. Entonces, muchas veces puede ser que estamos frente a un caso y se despierta algo que nos pasó. O puede ser y bueno, que no podamos seguir con ese caso. O todo lo contrario, fue algo que nos pasó y podamos sentirnos muy identificados, pero con eso ayudar a la otra persona. Si lo hemos sanado o estamos en el proceso de sanar, también podemos orientar a la persona, a la otra persona, cómo hacerle salir de esa situación y sentirse mejor. Tiene que haber un interés genuino en ayudar, eh, realmente estar interesado en la gente. Es como que decir, bueno, yo quiero que vos te puedas sentir bien. Entonces tenemos que, el consejero, digamos, tiene que estar en condiciones para poder responder con empatía, eh, para estar disponible en cierta manera. A veces no se puede, pero tratar de tener cierta disponibilidad para poder ayudar. Eh, a veces, como dice este autor, tenemos que incomodarnos personalmente con el fin de ayudar. A veces no tenemos ganas de ir a algún lado, a veces tenemos ganas no sé, no de hablar por teléfono, pero es incomodarnos para poder ayudar a otros. Y sin duda uno después se siente mejor porque decir, qué bueno, porque saqué este tiempo de mi egoísmo por ayudar a otros y la persona se sintió mucho mejor, entonces uno también se siente bien con eso. Em, Hay gente que no quiere incomodarse o simplemente no tiene la capacidad para ayudar a alguien en crisis. Hay que también saber correrse de ese lugar, ¿no? Pero es muy interesante eh, que ese interés en ayudar a otros sea genuino. Y bueno, acá viene un poco lo que ya veníamos hablando de tener una motivación sana. Es que, bueno, comprender las razones que uno tiene para querer ayudar a otros. eh, Hay muchas veces que uno puede tener intenciones, puede tener necesidades patológicas y que no son sanas, entonces es muy interesante poder dar cuenta de esto. Y aquí le quiero leer un ejemplo que menciona el libro para poder entender un poquito más eso. Bueno, dice que hay un hospital donde esta persona trabajaba como capellán y que permitía que haya voluntarios en ese hospital para hacer ciertas tareas que no eran profesionales, pero que, bueno, no sé, llevar ramos de flores a los pacientes, visitar a los enfermos. Entonces dice que la encargada del programa le había relatado que eh, tenía que ejercer mucho cuidado cuando reclutaba a algunos voluntarios para descartar a personas que no tenían una motivación sana, porque dice que había un ejemplo de una mujer que había perdido a su esposo pocos meses antes y que estaba visitando a los pacientes y en la visita buscaba ocasión para relatarles a las personas de su pérdida y su dolor. Entonces, como que era su forma de resolver su propio duelo. Que si uno lo piensa por la persona, decir, bueno, qué bueno que encontró una manera, pero no era el lugar o no era el momento para hacer eso con personas que estaban necesitando otra cosa. Quizás algunos de los que estaban internados sí les servía, pero es como muy general de poder darse cuenta de eso, ¿no? Muy, muy, muy puntilloso. Entonces, en ese sentido va la motivación, era un ejemplo más. Y bueno, y se supone que el consejero cristiano tiene que tener
ciertos recursos espirituales eh, para poder afrontar ciertos casos. Recursos espirituales pueden venirse acá también los que ustedes puedan ir diciendo, pero bueno, eh, tener compromiso, ¿no? Poder ayunar por la persona, poder orar, poder estar leyendo la Biblia, tener como una salida de la más importante, ¿no? Para poder ayudar al... Ay, mira, ¿me disculpan un ratito? Me tocaron la puerta. Perdón, que me tocaron la puerta. Bueno, ya estamos llegando a esta última partecita. Ahí sigue la niña. Y bueno, entonces vamos a esta última parte que es la concepción del hombre. Ahí me disculpan un ratito. Si quieren una centinela, tenemos en esta casa una que es la mejor. Bueno, vamos a ver esta última partecita y con esto cerramos, que es las diferencias entre la concepción cristiana y la concepción humanística de la concepción del hombre, ¿no? Que bueno, es como que ya más o menos sabemos de esto, pero eh, bueno, para entrar un poquito más en detalles, ¿no? Eh, lo que habíamos visto sobre todo es como que la psicología tiene sus presupuestos, sus concepciones, sus preconcepciones en cuanto al concepto de persona, y entendemos que es como diametralmente opuesto al concepto cristiano, ¿sí? Es como que dentro de la psicología no hay una sola postura, además existen las ramas de la psicología, tenemos la psicología cognitiva, la psicología de la Gestalt, la psicología transpersonal, el psicoanálisis, que todas tienen una concepción, tienen un método de trabajo y un objeto de estudio. El psicoanálisis, por ejemplo, tiene el inconsciente como objeto de estudio y como método de trabajo tiene la asociación libre. Entonces después hay otros que le dicen individuo, otros que le dicen cliente, otros que le dicen paciente. Es como que no termina de definirse, esa es como que considero porque es ciencia humana, por eso tiene tantas limitaciones. Eh, entonces obviamente que la forma de trabajar va a ser distinta en cada una de estas. Siempre pueden ser beneficiosas y tener resultados positivos, no necesariamente por tener una concepción distinta no sirve, pero sí es diferente a lo que nosotros consideramos con la iglesia, ¿no? Con nuestro sentido cristiano. Nosotros entendemos eh, que tenemos un origen y tenemos un final y ya está determinado, digamos, por la Biblia. Nosotros sabemos a dónde vamos. No sabemos a ciencia cierta, pero entendemos de la vida eterna, entendemos de la resurrección. La psicología no lo contempla. Entonces, el origen del hombre tampoco, y tampoco tiene una consideración del pecado. Sí es cierto que tiene normas éticas, valores que van dentro de la sociedad, que más o menos se asemejan a lo que nosotros consideramos de una vida cristiana moralmente aceptable, pero lo que es distinto es esa concepción del hombre, ¿no? Del origen y del final. Entonces, dentro de la psicología aparece el modelo biopsicosocial, que somos personas con un factor biológico, un factor psicológico, que dentro de lo psicológico están los pensamientos, las emociones, las conductas, y los factores sociales, que es relacionarnos con nosotros, que todos estos van teniendo cierta determinación a la hora de cómo nos comportamos y cómo nos manejamos, digamos, en todo. Entonces, estos conceptos, digamos, ese enfoque, digamos, se utiliza en la medicina, en la enfermería, en la psicología, en la sociología. Entonces, se entiende como que el ser humano es como un organismo completo que tiene
estos factores eh, y que también se contempla, como le decía, aspectos como la moral, la ética, las motivaciones, los deseos, la personalidad y que cuando algo de esto falla, de lo bio, lo psico y lo social, es donde la persona empieza como a desintegrarse y no encuentra ese rumbo. Entonces hay que tratar de encauzarla de nuevo, de poder encontrar la verdad de cada una. Es como que la psicología busca una, dice que cada uno tenemos nuestra propia verdad, que si bien es cierto, nosotros desde la concepción cristiana entendemos que hay una sola verdad, que es Jesús. Eh, entonces, bueno, esa es como la diferencia como más radical, ¿no? Pero también aparecen otros conceptos que a veces son mal utilizados eh, bueno, de conceptos erróneos que se pueden ser utilizados dentro de la iglesia, ¿no? Hay modelos y escuelas que pueden involucrar al concepto de hombre que pueden ser mal utilizados dentro de la iglesia. A veces, por ejemplo, bueno, el animista es como la concepción más platónica, es decir, que el dualismo entre cuerpo material y el cuerpo y el espíritu apresado en lo físico, ¿no? Esa vendría a ser con el animista. Entonces, que hay objetos materiales que están poseídos por espíritus malignos. O sea, hay algunas denominaciones que creen que todo es espiritual, todo es espiritual. Entonces, bueno, nosotros consideramos que esto no es lo más acertado. Después está el ecléctico, que bueno, el eclecticismo quiere decir como reunir, ¿no? Entonces, eh, se considera como erróneamente que hay como integrar diferentes ciencias sociales que mejoren las condiciones tanto personales, laborales como sociales, como que tomar todo lo que hay para que la persona pueda sentirse bien. Yo me acuerdo de una compañera en la facultad que decía que cuando ella estaba mal, hacía uso y recurso de todo lo que había, porque eso le ayudaba. Y si tenía que hacer, tenía que tomar, no sé, tenía que rezar, tenía que orar, tenía que ir a hacer reiki, tenía que hacer lo otro. Todo lo que a ella le funcionaba servía. Eso es como el eclecticismo, reunir todo. El biblicista, el enfoque biblicista quiere decir como que ser un poco aséptico en el valor de reconocer realmente a la Biblia como medio de superar las alteraciones emocionales y las sociales, digamos, como que tener formas prefabricadas de cómo tenemos que actuar ante determinada situación en base a lo que supuestamente dice la Biblia. Entonces, como creer que se encuentra una receta mágica de cómo actuar. Entonces, como eh, ahí es donde a veces se toman otras teorías de afuera de querer interpretar a cómo dice la Biblia que deben ser las cosas. Y como que uno termina siendo como escéptico, termina no creyendo, ¿no? En realmente el poder que tiene la Biblia. O sea, no la Biblia como papel, sino como lo que dice la Biblia, como palabra de Dios. Otra es considerar como que lo organizativo, que es como considerar a la iglesia como una empresa, como marketing, que está bien organizada, tiene esta estructura, tiene esta jerarquía, estos hacen esto, estos hacen los otros, y de esa manera como que logramos que las cosas eh, se produzcan a mayor rendimiento, haya mayor rendimiento, mayor fruto, mayor número de, de gente de miembros, ¿no? Entonces, como que tomarlo como una empresa. Otro error es el ser restrictivo, es decir, excesivamente legalista, y bueno, ya conocen un poco de esto, entonces como que como con un control obsesivo y punitorio con la gente, ¿no? Y bueno, y después están las otras, el otro error que es como la nueva espiritualidad o New Age, que es como muy de la vida interior, cuando se van mezclando otras cosas, ¿no? Un poco de esto de lo ecléctico, de se van
de la vida interior, cómo fortalecer el yo. Hay como mucho egoísmo, ¿no? Hay mucho del ego hoy en día. Y a veces dejamos que alguna de estas corrientes entren dentro de la iglesia, como que perdemos el sentido de la sana doctrina que nosotros consideramos. Estos son como algunos de los errores en la concepción del hombre. Bueno, acá van a ver la bibliografía de esta unidad y ya estuvimos viendo a Jorge León, eh, el del pastor y la consejería, el pastor consejero, y acá, bueno, les dejo los títulos de este último que no aparece como página, sino como título. Después las otras trataré de hacerlo bien específico para que no se pierdan y no se mareen cuando leen. Pero básicamente es esta la primera unidad, así que súper bien porque llegamos a completarla en esta hora y media, bueno, junto a lo del lunes, ¿no? Así que bueno, terminamos esta ya el lunes, arrancamos con la unidad número 2. Yo espero poder hacer una unidad por semana, vamos a ver si llegamos, pero bueno, también va a depender de los tiempos y de si se llega, si hay una duda, además. Ustedes cualquier cosa que quieran, por favor, pregúntenme. Yo todavía no sé bien quiénes son todos ustedes, así que me gustaría que puedan ponerse en contacto conmigo. Si hay alguien que puede crear un grupo de WhatsApp y sumar a todos, les agradecería cuando miren esto, que sea algún voluntario que quiera hacerlo, el primero que lo haga tiene un punto más. No, mentira. Eh, pero, pero por ahí, bueno, que alguno pueda hacerme ese favor, entonces yo puedo saber quiénes son todos. Bueno, no sé, Muy bien. Irma, ¿querés que- Todo muy claro, muy bien, excelente. Sí, bueno, creo que nos falta mucho por aprender. A veces todo lo hacemos por amor a Dios, al prójimo, y diríamos en frases simples, somos líricos en todo, ¿no? Sí, Pero pues Dios ya nos está dando las herramientas para hacer mejor las cosas, también para nosotros mismos, porque yo creo que tenemos que comenzar, ¿verdad? Por sanar aquello que está ahí todavía pendiente para poder ayudar a los demás. Sí, claro, muchas es gracias, así. muchas felicidades por Gracias, su Irma. Gracias, hermano. Gracias. muy, Que Dios la muy lindo, bendiga. Bueno, sí, deseo que tengan un lindo día, que puedan tener un lindo fin de semana también, que puedan disfrutar con sus familias, con su gente querida. Y nos reencontramos de nuevo, perdón, el lunes. lunes Dios Y mío. bueno, cualquier duda que tengan, ya saben que se pueden comunicar. Vayan haciendo el trabajo, a los que no hicieron todavía, y gracias por las que ya se pusieron al día. Ahora me voy a poner a leer. Como Sí, les digo, el hacerlo ya hace que aprueben, no es que van a tener más o menos nota con eso, simplemente es eso del participar. Así que bueno, les mando un beso grande, un abrazo y que muchas estén gracias. bien. Igualmente, Chao. bendiciones, bendecido sábado, Bendiciones. que el día de reposo Igualmente. sea lleno del Espíritu de Dios. Un Amén. abrazo, hermano. Amén. Chao, chao. Usted